Listo, muchachos. Entonces, sin más, iniciamos. Hablemos un poquitico de la biografía de este personaje, pues antes de mencionar ya el proceso deductivo. eh, Permítanme un momento. Listo. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Solo por asegurar que tal uno ahí habla y no ve nada. Listo. Sherlock Holmes nace en 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses, entre ellos el ilustre Vernet, que al final de esta presentación les estaré mostrando un poquitico de las pinturas de Vernet, y pues entonces resulta que el tío abuelo de Sherlock pues era un gran pintor. Sherlock tiene dos hermanos, el primero es Mycroft, yo creí que era Microsoft, pero no, es Mycroft. Sherlock decía que él era más listo, pero que no poseía ninguna ambición ni energía. Pues Sherlock calificaba esto como un oficio, deducir cosas a partir de minúsculos detalles. Mycroft lo ve como un simple pasatiempo. Sherlock trabajaba como coordinador general e informador interno de los asuntos del gobierno británico y es miembro ilustre del Club Diógenes. Antonio dice que quiere agregar algo, entonces adelante. De hecho, no son dos hermanos Holmes, sino son tres, ya que como la familia de Sherlock y Mycroft tiene una hacienda por deber y por cultura en esa época, el hermano mayor era el que se quedaba con las tierras para seguirlas labrando y para seguirlas trabajando. Entonces de eso se puede deducir que existe un tercer hermano Holmes, del cual se ha mencionado muy pocas cosas, pero sabemos que existe. Entonces serían tres. Vale, muchas gracias, Antonio, qué gran aporte. Sería, digamos, una labor entonces de nosotros hallar el nombre de ese personaje. Digamos que el otro hermano... Ok, sí, dale, continúa. No, vale. No, continúa. Listo. Entonces el otro hermano se llama Cherringford y es el mayor de ellos, de los hermanos Holmes, aunque rara vez es mencionado y como se conoce muy poco de él, muchos expertos han confirmado su existencia, aunque es muy probable que por la época el primogénito se llamara igual que el padre. Entonces pasamos aquí. Sherlock parece haber sido estudiante en la universidad, seguramente de Oxford o Cambridge, donde cursaría algunas asignaturas de música, medicina, derecho, pero digamos que el área en el que más se destacaba era en la química. También es en la universidad donde comienza alguna labor como detective, en la Universidad La Corbeta Gloria Scott, y donde comienza su faceta de actor, uniéndose al grupo universitario de teatro. Este hecho pues le era muy útil a la hora de interpretar los papeles que adopta al disfrazarse en algunos de sus casos. Tras realizar esos estudios, se aloja cerca del Museo Británico para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. Él llega a conocer a Watson, sabemos que era como su mano derecha, en 1881 en el laboratorio del Hospital Saint Bartholomew por un conocido en común con el objeto de compartir el piso. El piso era el 221B de Baker Street. Y pues también mencionar que Sherlock rehúsa el título de caballero, pero acepta la Legión de Honor de forma totalmente discreta. Hablando un poquito del antagonista de la novela, su gran enemigo, pues también de extraordinarias facultades intelectuales, es el profesor Moriarty, quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective en la cascada de Reichenbach, en Suiza, y Doyle, es decir, el escritor de esa franquicia de novelas, tuvo que optar por resucitar a su héroe cuando miles de lectores protestaron llevando crespones negros en el sombrero en señal de luto. Entonces es el poder del guión el que permitió revivir a Sherlock. Sherlock reaparece en el caso La Casa Vacía en 1903, explicando los motivos de su ausencia.
Este interludio de 3 años entre la aparente muerte de Sherlock y su reaparición es conocido como el Gran Hiato, tiempo literario que ha permitido a algunos autores dar rienda suelta a la imaginación y permitirse ciertas licencias poéticas tales como la desintoxicación de Holmes a la cocaína gracias al psicoanalista Sigmund Freud, o el posible matrimonio del detective consultor con su supuesta amada Irene Adler. Pero son obras que se salen del canon holmesiano, por lo que son extraoficiales. Eh, Antonio nos dice, de hecho, él decidió acabar con Sherlock porque sentía que frenaba su carrera de escritor. Gracias, Antonio, no sabía, no tenía presente ese detalle. Bueno, aquí me faltó un poquito. Tras una carrera de 23 años, de los que Watson compartió 17 con él, Holmes se retiró a Sussex, donde se dedicó a estudiar filosofía y la apicultura. Y él llegó a escribir un libro titulado Manual de Apicultura, con algunas observaciones sobre la separación de la reina, y también, casi casualmente, resolvió uno de sus casos más complicados, la aventura de la melena del león. Posteriormente a su jubilación como detective, se dedicó 2 años a preparar concienzudamente una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Nada más consta sobre él a partir de 1914. Ese sería, digamos, como nuestro apartado de bibliográfico. Entonces ya esta parte del proceso deductivo como tal, invito a Daniel que nos va a estar hablando un poco sobre este tema. Eh, Buenas tardes, compañeros. Espero que me escuchen todos. Me confirmen si se escucha, por favor. Okay. Bueno, como dijo Esteban, yo vengo a hablarles un poco, digamos, resumido, el proceso deductivo que tiene este personaje en la novela. Quería empezar con esta frase porque es algo que decía el mismo personaje, que dice: considero que el cerebro de un hombre originalmente es como un pequeño ático vacío y tienes que abastecerlo con los muebles que elijas. Un tonto toma toda la madera de todo tipo que se encuentra, de modo que el conocimiento que podría ser útil para él se llena, o en el mejor de los casos se mezcla con muchas otras cosas, de modo que tiene una dificultad en el poner sus manos sobre él. Ahí esto lo nombra él cuando Watson le preguntaba en una de sus primeras aventuras cómo era que él hacía para tener todo el conocimiento de distintas áreas. Porque, digamos, no sé si Esteban lo nombró, el personaje como tal tiene muchas habilidades. A lo largo de las novelas, él tiene habilidades, digamos, físicas como boxear o el esgrima o la actuación, como ya lo dijo Esteban, pero aparte tiene otro tipo de habilidades que son química, ciencia, puede guardar grandes datos y también es un observador atento. Él decía en esta frase y luego explicaba que todas las personas tenemos capacidades similares y que cualquier persona podría llegar a tener la misma capacidad que tiene él. Simplemente que él había decidido de forma consciente elegir qué conocimientos adquiría y cuáles dejaba a un lado. Digamos, en la novela hay un momento donde Watson habla con él sobre astronomía y se da cuenta que Sherlock no posee ningún conocimiento en esa materia y se asombra. Entonces Sherlock le responde que para él no es relevante saber si giramos alrededor del Sol o alrededor de la Luna, porque eso no cambia nada en el área en el que él se mueve, digamos, el área criminal. Entonces él dice que todas las personas deberían ser conscientes de que ese espacio que tiene uno en la memoria se puede llenar y que es como nuestra responsabilidad decidir si lo llenamos de cosas útiles o lo mezclamos con otro tipo de información que no es tan útil. Entonces no sé si Esteban quiere ahí dar la siguiente presentación.
Entonces, digamos que ese como tal era el primer paso que explicaba Sherlock para tener las capacidades de él. Lo primero era decidir conscientemente qué información se quiere almacenar en memoria, de decidir también cuál información no es relevante. Ese será el primer paso para poder acceder a esa información como tal de una manera más rápida y más organizada. Entonces, aquí entre estas tres hay otra frase, otras dos, digamos la segunda y la tercera, donde dice, dejar que el cerebro funcione sin suficiente material es como competir con un motor, ahí creo que es contra un motor, se deshace en pedazos. Y la otra frase dice, usted sabe que mi método se basa en la observación de tonterías. Digamos, él tiene un principio a la hora de, digamos, deducir los casos, que es no asumir nada, sino basar sus hipótesis en observaciones que él haya visto, digamos, en observaciones que no se puedan negar. Entonces, por eso dice la frase de que mi método se basa en la observación de tonterías, porque, digamos, en las cosas en las que él se basa son cosas que serían obviedades para la mayoría de las personas. Digamos, un patrón de huellas para las personas son simples marcas en el suelo. En cambio, para Sherlock, la distancia entre las huellas se puede, con esa información se puede deducir la altura de la persona que las dejó. Un escrito en la pared con, digamos, con los dedos, para las personas puede ser un mensaje macabro si está escrito en sangre, pero para Sherlock revela la altura de la persona, digamos, donde tienen que ir la altura de los ojos. Él también se fija, digamos, en los restos o en las colillas de los cigarrillos. También se puede fijar en los objetos personales que haya dejado el asesino o en algún lugar qué objetos se movieron. Para la mayoría de las personas esas son obviedades, pero para Sherlock, como ya lo dije, que es un observador atento, él nota que cada cosa habla de la persona que estuvo ahí. Entonces, siguiente presentación, por favor. Entonces, aquí la primera frase dice, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad alguna vez observa. Hacerle referencia a lo que yo ya les dije, de que muchas veces nosotros automatizamos ciertas conductas como tal, como digamos el vestirnos o la manera de hablar o las acciones que tenemos, pero para Sherlock y para ciertas personas que son como observadoras, ese tipo de datos o de comportamientos revelan mucho de alguien. Digamos, nosotros como personas, la manera en la que nos vestimos, conscientemente nosotros queremos que a veces refleje algo, si de pronto tenemos una marca o si es una banda de algún tipo de música que nosotros escuchamos, muchas veces nosotros conscientemente queremos mostrar eso, que pertenecemos como a ese grupo de personas o que nos identificamos con algún tipo de cultura. Pero luego hay, esta sería como una capa a la vista que nosotros como personas queremos que los demás miren, y luego hay otra capa que sería menos superficial de nuestra misma manera de vestir. Digamos, la manera en la que nuestros zapatos están desgastados o la manera en la que apoyamos los brazos y la ropa se desgasta en ciertas partes. Para Sherlock eso podía decirse o verse esas marcas en una persona que sea escritora, que estuviera en contacto mucho tiempo con máquinas de escribir, porque tenía un desgaste en la ropa que no lo tendría otro tipo de oficio. Lo mismo las pequeñas manchas de tierra en los zapatos. Hay otra frase que dice, eliminar todos los demás factores y el que permanece debe ser la verdad. Esto lo dice muchas veces en sus casos, porque la manera razonable que tenemos nosotros de pensar es seguir muchas cosas que aparentemente son obvias, pero cuando en algún momento se pierde esa lógica que nosotros mismos llevamos, empezamos a dar explicaciones como mágicas o fantasiosas a hechos que no lo son. Entonces, Sherlock, en el método que él tiene, él dice que hay que eliminar todos los factores que sean imposibles de algún caso y con lo que nos quedemos, por muy improbable que sea esa acción o esa causa, eso que permanece debe ser la verdad. Luego dice que no hay nada más engañoso que un hecho evidente.
Esto tiene que ver también con algo que es como un sesgo humano que nosotros tenemos, que es dejarnos llevar por lo que vemos, ¿sí? Eso es más, que tiene más uso, digamos, la primera vez que nosotros conocemos a alguien. Nosotros tenemos una idea de esa persona y a medida que la seguimos conociendo como tal, nosotros queremos que esa idea que nosotros tenemos de ella sea cierta. Entonces, si tenemos una mala impresión de alguien, todas las conductas que esa persona tenga delante, nosotros las tomamos para mal. Entonces, en las novelas, Sherlock dice que no debe ser así, porque uno no debe tener, digamos, ese sesgo, sino que debe tratar a todas las personas por igual y darse cuenta que muchas veces lo que nosotros pensamos de alguien nos sesga a ver más allá. Por eso dice la última, nunca confíe en las impresiones generales, concéntrese en los detalles. Esa frase como tal la dijo en un caso donde entraba una mujer a pedir ayuda y Watson se había fijado era en la apariencia física de esa persona y había tenido una idea del caso de ella y había hecho una deducción, pero estaba, digamos, sesgada por la belleza que él percibió de esa mujer. Pero le hizo caer en cuenta de que esas impresiones generales habían condicionado toda la serie de pasos lógicos que había deducido Watson sobre el caso de ella. Entonces, aquí hay otras frases. La primera es subestimarse es algo tan alejado de la verdad como exagerar las propias facultades. Entonces, ahí hablaba de lo que les mencioné, de que cualquier persona con la suficiente información de ciertas áreas podía desarrollar las mismas capacidades de él. También de que cada persona tiene capacidades propias que no deberían subestimarlas. Y que es un grave error a veces creerse más o no creerse los propios límites que uno sabe que tiene. Entonces dice la tercera frase, nunca supongo es un mal hábito destructivo para la facultad lógica. Ya les nombré que el proceso que hace Sherlock es ser un observador atento, encontrar una cadena, digamos, de hechos lógicos y nunca suponer nada. Por más fantasioso que parezca una explicación, él sigue una raíz lógica para cada, digamos, enigma. La otra frase dice, usted ve pero no observa, la distinción es clara. Ahí volvemos a hablar de la habilidad que tiene Sherlock de observar. Eso es muy importante porque nosotros como humanos hay, digamos, ciertas acciones que tenemos como automatizadas, ¿sí? Y una vez que las aprendemos, no las hacemos conscientemente, digamos, caminar o respirar podría ser una, pero una que les lleva mucha energía al cerebro, una de esas es observar. Nosotros conscientemente nunca estamos observando. Hay ejemplos donde dicen que usted observa, usted mira muchas veces, pero no observa. Y si usted intenta recordar, digamos, su última reunión con sus familiares, qué llevan ellos vestidos o exactamente a qué lugares fueron y cuánto tiempo pasaron en ellos, la mayoría de nosotros no puede hacerlo, porque la mayoría de nosotros, nuestro cerebro suprime esos datos para darle, digamos, prioridad a otros. Sherlock decía que eso era un fallo y que si se quisieran resolver crímenes o deducir correctamente cosas sobre una persona, deberíamos estar siempre conscientes de todo lo que vemos porque todo ello podría aportar algo. Dice la última frase que la confianza es un defecto químico que se encuentra en el lado perdedor. Ahí va más con el rasgo de la personalidad de Sherlock, donde hay algunos casos donde él comete el error de confiar demasiado en sus habilidades o de deducir erróneamente alguna parte del proceso lógico. Entonces dice que no importa la cantidad de conocimientos que uno tenga, uno nunca debe confiarse o apresurarse a deducir cosas sin la suficiente información. Entonces, como para terminar, les dejé este texto donde habla un poco de el poder de la observación, el poder de la deducción y hablar más como de que las habilidades que tiene Sherlock como tal, ninguna por separado
es digamos, como extraordinaria, sino lo que es extraordinario del personaje es poder tomar todas estas cosas, como la observación, la deducción, que son cosas que nosotros hacemos a diario, y hacerlas de manera efectiva en un proceso lógico para solucionar algún problema. Esa es como tal la manera en la que Sherlock resuelve los casos y la manera en la que él le enseña a Watson a pensar. Entonces, no sé, Esteban, si quiere aportar algo, si alguno de ustedes quiere aportar algo o preguntar, aunque creo que van a aportar. Listo, pues me gustaría darle la palabra a Antonio, que había pedido, que quería agregar algo, entonces, adelante, Antonio. Bueno, retomando un punto que habíamos tocado anteriormente, ¿me podrías trasladar dos diapositivas hacia atrás, por fin? Exactamente ahí. Entonces, en la parte en donde dice que hay que eliminar todos los factores y el que permanece debe ser la verdad, él habla de la verdad en cuestiones de física. Él, como también fue un físico bastante ávido, él creía mucho en el valor de los datos. Entonces, él hacía muchos diagramas de fórmulas en su cabeza todo el tiempo. Entonces, él lo que hacía era despejar ecuaciones basándose en valores lógicos. Entonces, lo que decía de la verdad en cuanto a otra frase que decía, y es que no se puede darle un sesgo de un prejuicio, poner un prejuicio ante un valor, porque los valores lógicos no pueden escapar a la razón misma. Entonces, lo que pasa con Sherlock es que tiene un método demasiado estricto para llegar a la verdad. Métodos que no se ven a simple vista durante los libros ni durante algún otro tipo de interpretación, sino hay que ir más a fondo, como lo que yo decía ahorita de los hermanos Holmes. Es más interpretaciones que van con los mismos datos que nos aporta el autor, llegar a algo más, por ejemplo, con lo que decía que no es esgrima, sino es baritsu, que él mismo incluso lo menciona más adelante en una de sus obras. Entonces es eso, ¿sí? Me refiero a que él tiene un método demasiado exacto. ¿Y me podrías desplazar dos adelante otra vez, por favor? Entonces él dice que nosotros como humanos tendemos a acomodar los hechos a los datos. O sea, nosotros ya creamos la hipótesis basándonos en los datos, pero esas hipótesis muchas veces están incorrectas. Entonces lo que hacemos es acomodar esos datos para que los hechos encajen con esos datos y no al revés. Los datos deben encajar con los hechos para poder llegar a una deducción fiable y completamente veraz. Porque, digamos, en uno de los famosos casos que es el sabueso de los Baskerville, él básicamente deduce quién fue el que robó un caballo solo por un símbolo que fue el ladrido de un perro, que no se presentó. Los símbolos que no están también son un símbolo. Y él también, además de eso, además de todas esas habilidades que ya habían nombrado, él también es un semiólogo. El semiólogo es básicamente la persona que interpreta los símbolos y los hace, bueno, no me acuerdo qué, sí, los símbolos. Él interpreta los símbolos y les da un significado. En la semiótica y en la semiología él se mueve bastante. Y además de eso, él tiene otro sinfín de habilidades más, porque, digamos, no solo conoce de las habilidades básicas que ya habían nombrado, sino él también conoce de leyes. Las leyes para él son muy importantes porque todas y cada uno de los villanos, digamos, que pudo haber atrapado, van basados en las leyes que regían en la época en la que se desarrolla la historia. Y eso también nos sirve como un cronograma, como una cronología de lo que sucedía en esa época. Digamos que en el sabueso de los Baskerville también se puede ver una connotación política dentro de la misma historia. Pero pues bueno, eso ya lo hablaremos más adelante seguramente. Muchas gracias, Antonio. Digamos que con los dos aportes que hacen Daniel y Antonio podemos dar un complemento a esa vista de Sherlock, de
del uso que hace de la razón y de cómo construye, digamos, la verdad, ¿no? Porque pues es que la verdad es una construcción que nosotros hacemos a diario con lo que conocemos, pero lo que uno peca es quizás en no utilizar esos valores que, digamos, menciona, por ejemplo, Antonio, de, de que sean, digamos, valores lógicos o axiomas, por ejemplo, el 2 más 2 es 4. Eso es algo que nosotros ya sabemos que ya está comprobado, pero que, digamos, ahí como a manera de ejemplo puede ser una construcción misma de la sociedad, que la sociedad adapte la verdad para que pues la verdad se acomode a que 2 más 2 sea 3 o sea 5 y no sea 4. Entonces, pues existen ahí como los valores eh, pues que son comprobados y que a base de estos es que se construye, digamos, la verdad. Me gustaría ahí Digamos preguntarles. que ahí reforzando tu punto sería como que la verdad es lo que está aceptado como, como lo dicta la sociedad, porque digamos que Exacto. antes la verdad era lo que decía la Iglesia Católica, ahorita la verdad es un poquito más demostrable. Exactamente. Y bueno, ahí me gustaría entonces invitarlos a todos qué opinan. ¿Qué les pareció el uso que hace Daniel, que nos introduce de las frases de Sherlock? Eh, ¿Les llamó la atención alguno? ¿Qué opinan de este proceso? ¿Creen, digamos, algo que me llamó muchísimo la atención, eso era que decía Sherlock, del hecho de que el cerebro tenga una memoria, un límite, y que nosotros no deberíamos llenarlo de datos absurdos? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de este proceso antes de entrar ya, digamos, en la parte de curiosidades? Yo opino que en medida sí tienen razón, incluso él mismo es precursor de algo que se llama el Palacio de la Memoria, que creo que ya lo habíamos tocado en anteriores temas. El Palacio de la Memoria precisamente sirve para ampliar un poco la memoria, ya que los valores escritos no se quedan tan fácilmente en el cerebro. Entonces lo que él hace es acomodarlo en un super palacio, que tiene muchas partes de palacio, para poder dejarlo organizado. A eso él se refiere con mantener la información organizada. Y simplemente cuando él quiere olvidar algo, él ya tiene su mismo método para poder olvidarlo. Simplemente lo hace lo más aburrido posible para él para que se pierda en el olvido. Pero la memoria en ciertos casos no es tan limitada. Lo que pasa es que se limita en la medida en la cantidad de información que nosotros retenemos. Si nosotros retenemos mucha información inútil, nuestro cerebro se va a confundir a la hora de hacer cierto tipo de procesos. Y eso era lo que él trataba de decir. Genial, sí es muy cierto, Antonio. Y hace poco, eh, en algún momento leí que digamos que las personas que tenían la capacidad de memorizar lo hacían no en el sentido estricto de memorizar tal cual, sino que lo hacían por medio de analogías, porque resultaba mucho más sencillo para recordarlo posteriormente. Y eso tendría sentido, digamos, en lo que decía Antonio de Sherlock, de hacerlo del palacio, pues porque obviamente va a ser mucho más fácil recordarlo posteriormente. Israel pidió la palabra, entonces adelante, Israel. Gracias. En cuanto a la pregunta, me parece interesante esto de estar dizque aprendiendo cosas absurdas. A mí me parece que hay ciertos detalles que, no sé, uno se puede fijar en ellos, así como más o menos tipo Holmes, como decía que se fijan en algunos detalles, pero digamos que en cierta manera hay algunos detalles que en realidad no aportan, digamos, a nuestro proceso pues de vida, por así decirlo, porque nosotros no todo el tiempo estamos pensando en capturar a alguien, por así decirlo. Digamos que yo hasta cierto punto creería que, que la memoria como tal no es que se llene, bueno, en realidad no conozco muy bien esa parte, no sé, neurológica o yo qué sé, en la que se supone que un cerebro tiene como cierta limitación para aprender, pero pues yo creo que eso no es tan cierto, pero digamos que lo que yo pienso es que uno no puede llenarse de tantos detalles, de tanta historia, porque en ese sentido uno no puede procesar bien las cosas, uno no entiende bien cómo unir ciertos hechos que uno ha visto, ciertos detalles con otros, y pues en realidad todos estos detalles se pueden unir de alguna manera lógica o incluso más allá mediante la imaginación, ese tipo de cosas. Pero digamos que hay cosas que en realidad no importan, ¿no? Digamos, hay cosas que
que uno ve normalmente por la calle y que pues generalmente simplemente van allí diciendo, no, simplemente van apareciendo muchos detalles, detalles de muchas personas, de cómo van vestidas, de todos los detalles de, no sé, de cómo se expresan, de cómo hablan, pero digamos que uno no simplemente está atendiendo a todos estos detalles, a pesar de que uno tiene la capacidad de, pues de poder fijarse en todos estos detalles, digamos, uno puede verlos o escucharlos, y de todas maneras, pues, ajá. Eh, y pues, digamos que en cierto sentido, no todo esto es realmente, eh, pues, aprovechable y digamos que hasta cierto punto esto no entraría dentro de la memoria, por así decirlo, pues porque no tiene demasiada atención por la persona. Eh, pero hasta cierto punto, digamos que si uno se pusiera muy paranoico y todo ese tipo de cosas, digamos que uno sí podría poner atención a ciertos detalles, digamos que eh, no sé, uno se pone a mirar, no sé, revistas y va aprendiendo, digamos, que hay ciertos patrones en las letras y hay ciertas cosas que van apareciendo y mucha información que no está tan simplemente a la vista, sino que hay que inferirla, por así decirlo, pero digamos hasta cierto punto eso que nos aporta como humanos o como individuos, a pesar de que realmente existe, ¿no? Entonces yo diría, pues hay que limitar cierto pensamiento y ciertos detalles pues al intelecto para no llenarlo de cosas que realmente no nos van a aportar como humanos. Digamos que no necesariamente significa que sea malo, digamos, el hecho de estar poniendo atención a cosas, a detalles que no importan realmente, sino que digamos que si cada persona tiene un objetivo de vida, por así decirlo, pues de pronto se va a extraviar, digamos, en ese conjunto de detalles. Digamos, uno no puede estar chismoseando la vida de todas las personas porque él se queda sin tiempo para realizar su proyecto de vida. Entonces, hasta cierto punto yo creo que es relativamente malo pensar en que haya que utilizar muchos detalles. Vale, Bueno, muchas gracias, como Israel. Ahí, comentando ahí lo que tú decías, digamos que lo que pasa es que nosotros como seres humanos recibimos constantemente 20 millones de piezas de información por segundo. Entonces, haz de cuenta que si tú recibes toda esa información, se te va a llenar el cerebro muy rápido. Aproximadamente en 15 años ya no, tú no tendrías capacidad para pensar ni cuadrar una sola palabra. Entonces, lo que hace el cerebro es ir eliminando cosas muy rápido, muy rápido. Elimina 12 millones de piezas de información y solo se queda con 8. Y eso que en muchos casos muchas personas solo se quedan con 5. Entonces, lo que hace ahí Sherlock Holmes es muy distinto. Él recibe todas las piezas de información y él decide cuáles eliminar y cuáles no. Para esto existe un proceso llamado mindfulness, que es una corriente universal que lleva muchísimo tiempo y es básicamente meditación. Meditación en la que tú estás consciente de todos tus órganos, de todos tus sentidos y así se va descartando muy rápidamente qué es lo que necesitas y qué es lo que no. Entonces ahí como para complementar eso. vale, gracias, Israel. Gracias, Antonio. Digamos que, y también ahí resaltando y rescatando un poquito lo que Valentina escribía, dice, incluso, Juan, considero que uno no solo debe privar, no solo se debe privar de aprender cosas absurdas, sino que debe a expandirse a aprender múltiples cosas. Y es que Israel decía que, pues uno, si uno tenía un objetivo social, un objetivo personal, pues uno debería intentar aprender aquellas cosas en las que realmente resulten útiles, pero pues uno termina aprendiendo, por ejemplo, referencias de memes y los aplica a diario. Pues yo no sé para qué tan bueno sea, qué tan útil sea eso como objetivo personal, pero pues mandarse referencias en conversaciones siempre es algo ahí agradable. Antonio más adelante escribía, todo depende de qué quieras aprender. El entretenimiento está bien como para salir de la realidad, pero igual en exceso sabes que es malo. Sí, eso es muy cierto. Vale, escribía, la procrastinación mental es chévere. Eh, Antonio volvió a decir, es necesario aprender cosas útiles para ti. Eh, no sé, ¿alguien más quiere opinar algo? Jessica, Daniel, Pipe. ¿Quieren opinar algo del tema? ¿Qué les parece? De lo que hemos conversado, ¿quieren aportar algo?
Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, seguimos un poquitico con las curiosidades. Digamos que, por lo menos yo también lo creía, que el personaje de Sherlock Holmes estaba inspirado en Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe. Digo que se creía porque este personaje de Auguste hizo su primera aparición en Los Crímenes de la calle Morgue, aparece también en otras como El misterio de Marie Roget y en La carta robada. Hay un paréntesis, si ustedes compran el libro de Narraciones Extraordinarias, en ese libro aparecen estos tres relatos y pues los tres son, o sea, son unas joyas que Edgar Allan Poe escribe de una manera tan tesa, tan áspera, súper rico. Sin embargo, hay algo que pues llegué a investigar. Dice que Arthur se molestó mucho por la comparación, digamos que no por tanto por la comparación literaria, porque pues nosotros sabemos que Allan Poe pues logró su fama y todo el cuento post-mortem, pero sino que lo acusaban era de plagio, de que él había cogido este personaje lo había plagiado. Entonces Arthur hace pues de su furia nace, digamos, uno de los diálogos que coloca en sus personajes y dice de la siguiente manera: Watson queda sorprendido ante las habilidades mentales de Holmes, por lo que le compara con Dupin. Sherlock dice, sin duda cree hacerme un cumplido al compararme con Dupin, pero en mi opinión, él era un tipo muy inferior. Entonces era el Turn Down for What de Holmes, bueno, de Arthur realmente, para, pues en ese entonces las editoriales que lo juzgaban por, por su plagio. Y Antonio, pues efectivamente decía que, y en Joseph Bell. Entonces yo lo creería más que realmente que está basado es en Joseph Bell. Entonces, pues Arthur basa su personaje de 1887 en un profesor que conoció en la Universidad de Edimburgo 10 años antes mientras cursaba medicina, el doctor Joseph Bell. Bell ayudaba constantemente a la policía gracias a un poder deductivo y era famoso en la época al haber resuelto un caso en la misma escena del crimen. Este caso se llamó el matrimonio de Chantrey. La policía había determinado que la pareja había muerto por intoxicación en su casa debido a un escape de gas inadvertido. Pero entonces, ¿qué dijo? El doctor demostró que era un asesino encubierto, destapando el modus operandi y cazando con ello al autor del crimen. Arthur fue ayudante durante años de Joseph Bell en la universidad y sentía una gran predilección hacia él. Así que decidió crear el mejor detective nunca visto en su honor. Bell fue consciente en todo momento que las novelas y el personaje estaban inspiradas en él, no dudando en leer todas hasta su muerte en 1911, y haciendo el prólogo de una de ellas. Conan Doyle, Arthur, le dedicó la primera novela del personaje publicada en 1892. Y aquí también otra de las curiosidades, Moriarty, que es el antagonista de la novela, pues también está basado en un personaje real. La única persona capaz de poder vencer definitivamente el intelecto de Holmes y por la que éste, además de un gran respeto, llega a tener cierto miedo, también está basada en un personaje real. Sherlock se refiere siempre al profesor Moriarty como el Napoleón del crimen, haciéndonos pensar con ese apodo que tiene marcada la victoria de una partida de ajedrez de antemano al haber previsto todos los movimientos con antelación. Napoleón no hacía ningún movimiento en batalla sin haber estudiado las consecuencias del mismo, y Moriarty siempre parece ir muy por delante de cada paso de Holmes, porque ya sabe qué va a hacer. Sin embargo, pues este apodo oculta en verdad algo más. Así fue llamado un crimen real de la época que sembró el pánico en Londres. Adam Ward, de nacionalidad estadounidense pero de origen alemán, recibió el apodo del Napoleón del mundo criminal por un agente de Scotland. Cuando asentó en el Reino Unido, siendo una especie de Al Capone, dirigiendo y cometiendo a través de su banda todos los delitos habidos, sin ensuciarse nunca las manos, y siendo libre de cualquier sospecha que le relacionase con el crimen.
Al final este personaje pues comete un error y fue encarcelado, pero consiguió salir de prisión gracias a poder pagar dinero por parte de su libertad, olvidándose en sus últimos años del crimen y viviendo de las rentas disfrutando de su familia. El caso coetáneo a las novelas de Conan Doyle llamó la atención de este e hizo una versión de un criminal tan inteligente como máximo enemigo del protagonista. Y ya por último, decir que Sherlock pues, tenía diversas habilidades que las mencionaron pues Daniel y también Antonio mencionó algunas. Digamos que Sherlock tocaba el violín y pues nada más tocaba que un Stradivarius. Estos violines son muy caros, algunos incluso tienen un valor invaluable, suena el pailas ahí, pero tienen valores tan altos, algunos ni siquiera son invaluables, eso, exactamente, pero porque tienen una calidad de sonido bellísimo, o sea, suenan hermosos. Además de ser un excelente detective, es hábil en muchas otras tareas. Digamos que también era un apicultor, tiene gran predilección por la vida de las abejas, llegándolas a observar durante horas sin pestañear. Eh, Daniel lo había mencionado, pero también es un excelente boxeador, aunque él evita resolver los conflictos con las manos, porque pues para ello usa el diálogo, pero si se da el caso puede ganar a cualquier oponente cuerpo a cuerpo, aunque a priori no lo parezca. También tiene un gran conocimiento científico, en especial en química. Al igual que su autor, siente predilección por el esoterismo y el juego macabro de revivir personas moribundas a través de cualquier método. No porque le fascine salvar una vida humana, sino por sentirse superior a la muerte. También se habla que los momentos más lúcidos de Holmes a la hora de resolver casos imposibles los consigue encerrándose en su habitación durante horas y días después de inyectarse cocaína en vena reducida al 7%. Según se dice en la novela El Símbolo, eh, dejándole en ocasiones en el vilo entre la vida y la muerte, y siendo el mayor de los problemas porque no puede controlar esta adicción. En la obra Un escándalo en Bohemia se dice, lejos de ser una persona social, Sherlock pasaba el tiempo que había entre caso y caso en sus habitaciones de Baker Street, enterrado entre sus libros, alternando las semanas entre la cocaína y la ambición, entre el atontamiento de la droga y la fiera energía de su propia y ardiente naturaleza. Y ya para finalizar, entonces, en la biografía, si recuerdan, les había mencionado que el tío abuelo de Sherlock era un pintor que se llamaba Vernet. Esto sí es una referencia artística de la vida real. Entonces, en pantalla están viendo algunos de sus cuadros. Son cuadros excelentes. Fíjense en el uso de la luz que tiene este artista, las sombras, la composición. Realmente son obras muy bellas. Y Vernet estuvo en varios periodos artísticos, entonces estaba en el academicismo, el neoclasicismo, el renacimiento y llegó hasta el movimiento rococó, que si ustedes recuerdan, el rococó era como el arte exclusivo de los príncipes, de los reyes, de los adinerados. Entonces un pintor que perteneciera a este movimiento ignoraba un poco quizás al resto de las personas y decidía dedicarse solamente a las clases altas para pintar. Entonces esa sería la presentación del día de hoy. Me gustaría conocer si tienen algún aporte más que quieran dar ya para finalizar la tertulia y pues preguntarles qué tal les pareció la charla. Bueno, pues la verdad me gustó muchísimo. Es un tema que me apasiona demasiado porque lo llevo estudiando desde hace bastantes años, junto con mucha gente que hace parte también del círculo de los Sherlockianos. Llevamos como una bitácora muy larga de lo que es Sherlock Holmes y básicamente todo sobre
y sobre el personaje en sí y el mundo en general en el que transcurre, porque pues es este mismo mundo, ¿no? Entonces, lo que decían al principio de que cualquier persona puede llegar a la facultad mental en la que se encuentra Sherlock Holmes es muy cierto, porque todos tenemos la misma capacidad y toda esa capacidad es netamente mental. Entonces, me atrae muchísimo este tema, me encanta, me gustó haberlo hablado. De hecho, creo que fue yo el que lo propuse hace muchísimo tiempo y estaba esperando esta charla también desde hace muchísimo tiempo. Y, y nada, de verdad, muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros también. Vale, muchas gracias, Antonio. Y gracias también ahí por los aportes que diste a lo largo de la charla. ¿Alguno más le gustaría opinar del tema? ¿Qué tal les pareció? Listo, muchachos. Entonces, sin más, recordar que, bueno, el otro domingo no vamos a tener charla eh, por algunos problemas personales. Bueno, no problemas, sino compromisos personales más bien. Eh, Problemas de cumpleaños. Entonces, entonces voy a estar un poco ocupado, entonces no, ese día no va a haber charla, muchachos, pero ya saben que los quiero. Y, y nos veríamos dentro de 15 eh, para un nuevo tema. A lo largo de la semana vamos a estar publicando entonces los temas y pues con las votaciones y todo. También que otras cosas les quería decir, recuerden que si por alguna razón ustedes quieren en algún momento hacer una tertulia, ustedes dicen, no, yo quiero hablar sobre tal tema, simplemente nos dicen y hacemos un espacio en el que todos seamos partícipes, pues porque la idea es que todos seamos partícipes de estos espacios donde dialoguemos como amigos, donde creemos conocimiento, nos llevemos cosas, nos llevemos impresiones. Entonces, pues nada. Gracias a ustedes por asistir y espero que estén muy bien. A todos feliz semana, muchachos. Gracias, hasta luego.